Capítulo 5. Honora se asomó a la ventana y advirtió que era un hermoso día. El sol brillaba, las flores formaban un calidoscopio de colores en el jardín y las banderas en lo alto de la lona bajo la cual los granjeros y trabajadores de la propiedad celebrarían su fiesta, ondulaban al ritmo de la suave brisa. Durante los últimos días se había sentido como si viviera entre sueños y ahora que había llegado el día de la boda no podía creer que fuera verdad. Hubo miles de cosas que hacer y como su tía se mostraba cada ella más desagradable y venenosa, solo refugiándose en un mundo de fantasía Honora pudo ignorar el futuro que a cada momento se acercaba más. Cuando pensaba en él se sentía atemorizada pero por fortuna estaba tan cansada que todas las noches se dormía enseguida. Pero ahora se preguntaba si no sería mejor huir. Podía imaginar el asombro y el escándalo que causaría pero a la vez sería libre. Libre para ser ella misma y no solo la esposa del duque. No podía pensar en sí misma como duquesa. Sería tan solo una más de sus posesiones igual que una silla o una mesa. Si yo fuera un caballo me haría más caso había pensado varias veces. Pero era demasiado tímida como para imponerle su presencia. Y de cualquier manera le habría sido imposible ya que cada vez que el duque llegaba a la casa su tía la enviaba a hacer algo al jardín o al piso superior de la casa. En su inocencia Honora pensaba que tal vez se debía a que su tía temía que volviera a decirle al duque que no deseaba casarse con él. No sé por qué lo teme ya que no me queda más remedio que hacer lo que me ordenó pensaba. Pero ahora cuando ya había llegado el temido momento se preguntó si sería capaz de desaparecer. Comprendió que no tenía a dónde ir y además estaba segura de que su tía la encontraría y la obligaría a regresar. Sin duda explicaría su ausencia diciendo que había enfermado y todos los arreglos para la boda se efectuarían nuevamente. No puedo hacer nada, pensó con desaliento, salvo rezar porque mis padres me ayuden. Rezó durante todo el camino mientras se dirigía a la iglesia en un carruaje acompañada por su tío. Por el número de invitaciones que había enviado su tía sabía que estaría repleta. Pero lo que no esperaba era la gran multitud de curiosos de la villa y de toda la propiedad que esperaban afuera para vitorearla. El carruaje cerrado iba tirado por 4 caballos adornados con flores y cuando subió a él se escucharon sonoros vítores. Las mujeres tocaban el vehículo para que les diera suerte y le gritaban: «Dios la bendiga querida. Que sea feliz con el hombre más apuesto que haya pisado esta tierra». No eran las únicas que admiraban al duque. Honora había notado los excesivos halagos que le dirigían las mujeres de su familia que no cesaban de repetirle lo afortunada que era con una voz que denotaba admiración y miradas de adulación en los ojos. Debería casarse con alguien que sintiera eso por él se había dicho cientos de veces. Aunque debía reconocer que era muy apuesto, magnífico jinete y por lo que había oído decir muy inteligente, no tuvo oportunidad de descubrir qué otras cualidades poseía. Como su tía no cesaba de decirle que era una tonta y encontraba fallas en todo lo que hacía se preguntó si así le hablaría al duque de ella. Si existe alguna probabilidad de que seamos felices razonó Honora, debemos hablar de algo más que no sea la boda antes de casarnos y me gustaría saber qué otra cosa le interesa además de los caballos. Como sentía que era importante había procurado leer la sección deportiva de los periódicos todos los días y aprender los nombres de otros dueños de cuadras de caballos de carreras. Intentó hacerle algunas preguntas a su tío pero de inmediato notó que él no solo no deseaba hablar del duque sino que como pensara antes no le simpatizaba. Era extraño a juzgar por la aparente amistad que existía entre ellos pero no se atrevió a interrogarlo de forma directa. En cambio la charla solía desviarse hacia su padre lo cual desde su punto de vista era un tema más interesante y del que disfrutaba mucho. Sin embargo se cuidaba de no mencionar a su padre ni a su madre frente a su tía. Ya casi se había acostumbrado a los malintencionados comentarios de la condesa respecto a las deudas que dejara su padre al morir y a las oportunidades que había desperdiciado de hacer un buen matrimonio. Al menos tú no repetirás su error y no olvides que como duquesa debes dedicar gran parte de tu tiempo a atender a los pobres en las propiedades de tu esposo así como a visitar hospitales, orfanatos y escuelas.
Como lo repitiera varias veces, Honora comenzó a temer que su tía intentara organizar su vida de casada como lo hacía ahora. Necesito tiempo para leer, para pensar y para hablar con el duque, se dijo. No estaba muy segura de por qué consideraba tan importante que hablaran, pero la horrorizaba la idea de pasar el resto de su vida rodeada de gente y de acudir a fiestas todas las noches donde se sentiría como una extraña porque no podría compartir sus bromas ni sus recuerdos con los demás. Me fugaré, dijo en voz alta. Ya era demasiado tarde para que la reina insistiera en que el duque se casara con la princesa, y habría de esperar tiempo para que él se comprometiera por segunda vez. Entonces se abrió la puerta y la aguda voz de su tía la sobresaltó. Ya salgo para la iglesia. Tienes 5 minutos. No nos hagas esperar. Es demasiado tarde, pensó Honora, y obediente 5 minutos más tarde descendía por la escalera. Los gritos de la multitud la siguieron hasta la penumbra de la antigua iglesia. La habían agrandado cuando su abuelo ordenó redecorar toda la casa. Casi la mayoría de los invitados estaban sentados. Las miradas de admiración que advirtió en varios de ellos le hicieron recobrar la confianza y ya no se sintió tan nerviosa. Pero al caminar por el pasillo hasta donde el duque los esperaba, se aferró al brazo de su tío. Cuando llegó a su lado, Honora percibió con gran claridad que él volvía a detestarla y que le molestaba tener que representar el papel de novio en la ceremonia. Aunque intentó rezar, le fue difícil pensar en otra cosa que no fueran los sentimientos del hombre que estaba junto a ella. Cuando le puso el anillo, sospechó que estaba a punto de rehusarse a continuar. Si ella deseaba huir, el duque también, y Honora deseó haber podido hablar con él de antemano porque tal vez juntos hubieran encontrado la forma de liberarse. Pero ahora era demasiado tarde. El obispo los había bendecido y se disponían a firmar el registro. Estoy casada, se repetía Honora, y pensó que el duque estaría haciendo lo mismo. Podía sentir el resentimiento que surgía de él como si fueran destellos de luz. Entonces alguien le levantó el velo y lo dejó caer hacia atrás de su cabeza por encima de la tiara de diamantes que le había prestado su tía. Supongo, había dicho de mala gana, que podrías elegir alguna de las tiaras de los Timemouth. Hay muchas para escoger. Pero a los Lang les parecería extraño y mis joyas son tan buenas como las de ellos. A pesar de lo que sentía, Honora sabía que aparecía tal como se esperaba de una novia. El vestido era una auténtica sensación y las joyas brillaban como una constelación de estrellas. Sin haber pronunciado una sola palabra, se encontró caminando por el pasillo del brazo del duque. En cuanto salieron del patio de la iglesia, volvió a escuchar los vítores al mismo tiempo que una lluvia de pétalos de rosa descendía sobre ellos. Su tía había arreglado que regresaran a la casa en un carruaje descubierto. Llegaron en unos cuantos minutos. Los sirvientes ayudaron a Honora a descender y caminó junto al duque hacia el salón de recepciones. Como no tenía amigas en Inglaterra, no llevó cortejo de damas de honor, así que un sirviente la ayudaba con la rauda de su vestido, lo que le impedía hablar con el duque. Y cuando entraron en el salón, sus tíos ya los esperaban. Había entrado en la casa por una puerta lateral para ocupar el sitio donde debían recibir a sus invitados. Una hora más tarde, Honora comenzó a pensar que se le caería la mano a causa de todos los apretones que había dado, y estaba sorprendida por la gran cantidad de personas desconocidas que la habían besado. Y si la gente era en extremo afectuosa con ella, no era nada comparado a lo que debía soportar el duque. Su tío llegó a su lado con una copa de champaña y le dijo: «Debes sentirte exhausta, querida, y ya casi es hora de partir el pastel». Honora miró al duque y por la expresión de su rostro adivinó que anhelaba marcharse de allí. Su tía le había indicado con ese tono imperativo que no admitía réplica que debía cambiarse de ropa en cuanto cortara el pastel. «¿A dónde iremos después?», había preguntado. Por alguna razón que no pudo comprender, la pregunta irritó aún más a su tía. «Pasarán la noche en Londres. Después Ulrich te informará sobre sus planes». A Honora le sorprendió que su tía los ignorara, pero comprendió que no debía hacer más preguntas. Sin embargo, se alegró de que no tuvieran que hacer un largo viaje, ya que Londres estaba a solo 2 horas de Langstone Hall. El pastel, elaborado por el cocinero de su tío, se cortó con una espada. Alguien brindó a su salud y el duque respondió con unas breves palabras. Después Honora se vio casi arrastrada por su tía hacia su habitación, donde Emily,
que había sido elegida como la doncella que la acompañaría en su luna de miel, las esperaba. «Apresúrate, ya sabes que nunca debes hacer esperar a un hombre», ordenó la condesa y salió. «Está preciosa, señorita». «Perdón, señora», exclamó Emily. «Todos dicen que nunca habían visto una novia más bonita». «Me alegra que así lo piensen», contestó Honora. Sin embargo, sabía que existía una persona que sin duda no opinaba igual, y eso si siquiera había reparado en ella. Y esa persona era su marido. Cuando pensaba en él sentía un nudo en la garganta que se hacía más apretado conforme se cambiaba de ropa. Había llegado el momento de quedarse a solas con el duque y con el resentimiento y antipatía que sentía hacia ella. «Ayúdame, papá», murmuró entre dientes. «¿Dijo algo, señora?», preguntó Emily. Hablaba sola. «Dame mi sombrero, Emily. No debemos hacerlos esperar. Llegará a Londres mucho antes que yo, señora, con esos caballos que tiran de su carruaje». Honora pareció sorprendida y Emily preguntó: «¿No sabe que su señoría la llevará en su faetón?». «No tenía idea, pero me alegro. Me agradará más viajar al aire libre que ir encerrada en un carruaje». Pensó con alivio que eso también implicaba que no tendría que hablar con el duque. En ese momento era lo que menos deseaba hacer, aun cuando antes lo había anhelado tanto. Tenía la sensación de que él se sentiría aún más molesto ante la idea de alejarse de sus amigos y diversiones acompañado de una desconocida con la que se había casado solo para librarse de la princesa Sophie. «Tal vez cuando estemos solos será más sencillo llegar a conocerlo», pensó. Pero sentía el pecho oprimido y tenía los labios secos. Cuando estaba terminando de anudarse los lazos del sombrero bajo la barbilla, su tía entró en la habitación. «¿Estás lista? Has tardado demasiado». «Me apresuré lo más que pude, tía Aline». «Ya vete, Emily. Me molestaré mucho si olvidas algo del equipaje». «Estoy segura de haberlo recordado todo, señora». «¿Entonces qué esperas?». Emily se apresuró a salir y la condesa se dirigió hacia el tocador donde estaba sentada Honora. «Ya estás casada. Y ahora, por amor de Dios, no aburras al duque con muestras de afecto ni le ruegues nada, que es lo que más le disgusta». Honora se sorprendió y, como su tía esperaba que dijera algo, solo murmuró: «No. Por supuesto que no. Cuanto más rápido le des un hijo mejor. Necesita un heredero, pero no es necesario que te pongas más dramática de lo indispensable al respecto». Como si no hubiera nada que agregar, salió de la habitación, por lo que no vio la expresión de asombro en el rostro de Honora ni su mirada de temor. Solo cuando salieron de Lansdowne Hall y viajaban a una velocidad increíble tras el tiro de 4 excelentes caballos, Honora recordó lo que había dicho su tía y le pareció casi increíble. Debido a la prisa con que se habían casado y como nunca había estado a solas con el duque, jamás había cruzado por su mente la idea de que se esperaba que le diera un hijo enseguida. «¿Cómo vamos a intimar sin conocernos?», se preguntó. No tenía la menor idea de cómo se tenía un hijo. Era algo sobre lo que jamás se hablaba en el convento, y cuando su madre murió Honora aún era demasiado joven como para que hubieran tocado ese tema. Mientras viajaba con el duque concentrado en conducir, Honora pensó que su tía hablaba de algo que tal vez sucedería años o meses después. «Después de todo, ni siquiera me ha besado», pensó, «y con seguridad no me tocará hasta que deje de odiarme y nos hagamos amigos». Todo parecía razonable y después de haber viajado alrededor de 1 hora el duque preguntó: «¿Estás bien?». Honora notó que la tuteaba por primera vez, pero pudo responderle con naturalidad: «Sí, claro, y me alegro de que viajemos así y no en un vehículo cerrado. Es algo que me parece intolerable. Lo único que puede impedir que lleguemos a Londres tan rápido como me propongo es que llueva. No sucederá. Es un hermoso día y tus caballos son soberbios. Es un tiro que compré hace 6 meses. Me costaron mucho, pero valen cada centavo que invertí en ellos». «Te creo». Prosiguieron su camino en silencio y ella pensó que sus temores eran infundados. El duque la trataba con naturalidad, no como a una recién casada. Cuando llegaron a la casa Tynemouth en el Parque Lane, la servidumbre los esperaba en fila para saludarlos, y después de que Honora hubo estrechado la mano de todos, el duque le preguntó: «¿Deseas una copa de champaña o prefieres subir a tu habitación?». «Me gustaría subir a mi habitación». Notó que él parecía aliviado ante su decisión y el ama de llaves,
parecida a la señora Morton y también vestida de seda negra, la condujo al piso superior. Su habitación era impresionante con una gran cama de 4 postes tallados y dorados y con cortinas de seda azul. Este siempre ha sido el dormitorio de las duquesas, le explicó el ama de llaves. Es muy bello. ¿Cómo se llama usted? Soy la señora Barnes y espero que la señora se encuentre cómoda. Beatriz, una de las doncellas, la atenderá hasta que llegue su doncella personal. Me temo que tardará ya que los caballos de su señoría son muy veloces. Tiene razón, pero no debe preocuparse por su equipaje ya que enviaron varios vestidos para usted de la calle Bond. La señora Barnes abrió el armario y Honora vio que 12 de los vestidos que su tía había ordenado para su ajuar habían sido enviados directamente a la casa Timemouth. Se bañó y se puso un elegante vestido de encaje blanco adornado con ramilletes de rosas del mismo color. Supongo que su doncella sabrá cuáles de estos vestidos se llevará mañana a su luna de miel. ¿Luna de miel?, repitió Honora. ¿Salimos mañana? Tengo entendido que eso es lo que ha planeado su señoría y que se dirigen a su coto de caza en Leicestershire. La señora Barnes sonrió antes de añadir. Es una casa muy hermosa, señora, y se sentirán muy cómodos allí. Los jardines son casi tan bellos como los del castillo. Espero con ansiedad conocerlo y estoy segura de que Emily sabrá qué debo llevarme. Cuando estuvo lista bajó con lentitud por la escalera. Volvía a sentir un poco de temor. Debo tratar de comportarme con naturalidad, se amonestó. Es lo que mamá esperaría de mí. Y no vamos a detestarnos siempre solo porque nos vimos obligados a casarnos de esta manera tan precipitada. Pero era más sencillo pensarlo que hacerlo, y cuando entró en la bella habitación donde el duque la esperaba no pudo evitar temblar un poco. Como ya había estado en la casa Timemouth antes, se dio cuenta de que no se encontraban en el salón principal sino en uno más pequeño y cómodo donde había muchos libros. Por un momento se olvidó del duque y exclamó: ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Qué maravilla! Temía que solo los hubiera en el castillo. Son los libros que he comprado para mí mismo, explicó el duque. ¿Entonces te gusta leer?, exclamó Honora sin pensar. Y como advirtió que el duque la miraba con sorpresa, explicó: puedo parecer grosera, pero con frecuencia me preguntaba si todos los libros que hay en el castillo los habrían elegido tus antepasados y si a ti no te interesarían. Leo mucho y por lo que has dicho supongo que tú también. Así es. Para mí los libros significan mucho. Sobre todo cuando estaba en la escuela. Temió que pensara que solo se refería a los libros de texto y se apresuró a añadir: cuando durante las vacaciones las demás alumnas se iban a casa solía quedarme, y como las monjas dedicaban la mayor parte de su tiempo a la oración tenía mucho tiempo para leer. Después de sonreír agregó: temo que gasté más de lo que podía permitirme en comprar libros y por fortuna también había una biblioteca en la escuela, aunque no muy surtida. El duque le sirvió una copa de champaña y dijo: me interesará saber cuáles son tus preferencias en literatura. Son muy diversas. Se extienden desde los poetas isabelinos hasta los novelistas franceses. El duque se rió. Por lo que veo tendré que colocar más estantes en esta habitación y sin duda algunos en tu salón privado. Será diferente de donde solían estar colocados en mi casa. En el piso. Papá y mamá también leían mucho y siempre teníamos más libros que lugar donde colocarlos. Jamás imaginé a tu padre como un ávido lector. Papá disfrutaba de todo, aunque era mamá quien lo estimulaba para que leyera. Él prefería libros acerca de caballos, pero solíamos sostener animadas discusiones sobre todo tipo de temas cuando él estaba en casa. Como hizo una ligera pausa antes de pronunciar las 2 últimas palabras, el duque preguntó: ¿tu madre siempre lo acompañaba cuando se hospedaba con sus amigos? Procuraban estar siempre juntos, porque detestaban separarse. Pero a veces eran grupos de cacería o para carreras de caballos en los que no se incluían damas. Su voz se suavizó al agregar: entonces ella permanecía en casa y lo añoraba tanto que solo encontraba consuelo en la lectura. El duque estaba a punto de decir algo cuando se anunció la cena y se dirigieron al gran comedor donde Honora ya había cenado antes. La mesa estaba adornada con flores blancas y se sirvió una cena especial compuesta de numerosos platos que el cocinero consideró apropiados para la ocasión.
Cuando la servidumbre no podía escucharlos, Honora comentó en tono de conspiración. «No podré comerme todo esto». «Tampoco yo», reconoció el duque, «pero supongo que deberemos hacer el esfuerzo». «Sí, por supuesto, de lo contrario tu cocinero se ofenderá». Honora miró el menú que estaba frente a ella colocado sobre una base de oro con el monograma del duque. «Veo que hay pastel. Al menos no tendré que decir un discurso después de cortarlo». Honora rió. «Me pareció que el de hoy, que fue el más corto, resultó el mejor». «¿Por breve?» «No, por la forma en que dijiste todo lo necesario, concisa e ingeniosa». El duque la miró con algo de malicia y dijo: «Me halaga recibir tu aprobación, Honora». Ella se ruborizó. «Tal vez te parezca una impertinencia lo que dije. Pero fue sincero. Supongo que como estuviste en un convento siempre dices la verdad». «La digo porque así me educaron». Tanto mi padre como mi madre detestaban a las personas mentirosas y siempre sabían igual que yo cuando alguien mentía. Le pareció que el duque fruncía el ceño y se preguntó si habría dicho algo malo, pero en ese momento entraron los sirvientes con un nuevo plato y cambiaron el tema. Cuando por fin terminó la cena, el duque, después de indicar que no deseaba beber oporto, la acompañó al salón donde habían estado antes. Honora se dirigió de inmediato a mirar los libros y reconoció muchos que ya había leído y otros que deseaba leer. Caminó de estante en estante hasta que de pronto pensó que estaba cometiendo una grosería y que debía charlar con el duque. Él se había sentado en un cómodo sillón y tenía una copa de brandy en la mano. Entonces se acercó a él diciendo: «Lo siento, soy una egoísta. Pensaba en los libros cuando debería entretenerte». «¿Fue lo que te dijeron que debías hacer o lo que quieres hacer? Mamá siempre decía que era una falta de educación no charlar con los invitados. Pero tú no eres mi invitado». «En realidad supongo que yo lo soy tuya». «Creo que ninguna de las dos afirmaciones es correcta. Después de todo recuerdo haber dicho hoy que compartiría todas mis posesiones terrenales contigo. Así que supongo que también compartimos esta casa, y debes considerarla como tu hogar». «Sí, claro. Pero por el momento aún me parece muy extraño. Ya te acostumbrarás y sin duda pronto comenzarás a decirme todas las mejoras que deseas hacerle». Honora negó con la cabeza. «No lo creo probable. El castillo me pareció perfecto en todos los sentidos y como una exquisita obra de teatro en la cual todos desempeñaron su papel a la perfección. Incluso tú como primera dama». El ligero tono burlón de su voz no pasó inadvertido para Honora. «Si pensé alguna vez en mí durante todo el tiempo que pasé allí fue como parte del público que no participaba en la obra que se representaba». «Si así te sentiste debo disculparme». «No. Claro que no. Solo decía la verdad y debes comprender que todo esto es muy extraño y poco usual para mí después de haber pasado 2 años interna en la escuela y antes de eso vivir en un tranquilo lugar de la campiña». Lanzó un breve suspiro y añadió: «Supongo que cometeré muchos errores y tú debes intentar no molestarte demasiado conmigo». Le pareció que el duque iba a decirle algo, pero miró el reloj y comentó: «Ya es tarde y has tenido un día pesado. Creo que debes irte a la cama». Como si hubiera recibido una orden, Honora se puso de pie y él añadió: «No tardaré». Por un momento ella pensó que no había escuchado bien. Entonces cuando él le abría la puerta y ella salía al vestíbulo todo lo que su tía le había dicho volvió a su mente. Con una sensación de horror comprendió que el duque se disponía a acudir a su dormitorio y darle un hijo, aunque no tenía idea de lo que eso implicaba. «No puede hacerlo», pensó, y sintió el impulso de regresar a la habitación y decírselo. Entonces recordó que era su esposa. Debía comportarse como se esperaba de ella y nadie podía ayudarla. No había forma de escapar. «No puede hacerlo, no debe», pensó frenética. Volvió a sentir algo pesado que le oprimía el pecho y le impedía pensar. De forma instintiva se dirigió hacia la escalera y al llegar a ella vio que sobre una silla se encontraba la capa de viaje que había usado durante el recorrido en el faetón. Supuso que la habían dejado para que la usara a la mañana siguiente en el viaje hacia Leicestershire. Entonces se le ocurrió una idea. Necesitaba pensar,
reflexionar sobre qué debía hacer esa noche y lo que le diría el duque. Sentía como si los muros de la casa se le cayeran encima, convirtiéndose en una prisión de la que no podría escapar y que le robaba su identidad de tal manera que jamás volvería a ser ella misma. Necesito pensar. Debo pensar, se dijo con desesperación. Tomó la capa y se la echó sobre los hombros antes de dirigirse hacia la puerta principal. El lacayo de servicio la miró sorprendido. «Abra la puerta, por favor. ¿Desea un carruaje, señora?» «No gracias». Salió a la calle y bajó la escalinata. Enfrente estaba el parque y pensó que podría sentarse debajo de un árbol para decidir qué hacer. Sería más fácil pensar al aire libre que en el interior de la casa, con el temor de que el duque subiera en cualquier momento y tal vez no deseara escuchar lo que tenía que decirle. No había tráfico. Cruzó la calle, pero entonces notó que una verja de hierro rodeaba el parque. Sabía que tenía puertas de acceso, pero ignoraba si permanecían abiertas durante la noche. Caminó. Cuando llegara a una de ellas sabría si estaban cerradas o abiertas. Mientras caminaba, en su mente se repetía lo que había dicho su tía y escuchaba el tono frío del duque al decir: «No tardaré». De pronto la sobresaltó la voz enfurecida de una mujer. Tú, ¿a dónde crees que vas? Es mi territorio y no tienes derecho a meterte en él». Honora se detuvo. Frente a ella vio a una mujer que le pareció muy extraña hasta que se dio cuenta de que se debía a que tenía el rostro pintado de color rosa, las mejillas, una gruesa capa de máscara en las pestañas y los labios de encendido carmesí. Era tan diferente a cualquier persona que hubiera conocido, que por un momento Honora solo pudo observarla con curiosidad. Después, a medida que sus ojos recorrían desde el sombrero de gastadas plumas hasta la falda de volantes con adornos baratos, dijo: «Lo siento, pero no comprendo». «Vamos, bien que entiendes», contestó la mujer con voz gruesa y marcado acento de los barrios bajos. Como Honora permaneció en silencio, prosiguió: «Aquí es donde yo trabajo, así que esfúmate». «Solo iba al parque», explicó Honora. «Como si no supieras que está cerrado de noche». «Vamos, a mí no me engañas con tus tretas». Honora pensó que la mujer debía estar fuera de sus cabales y que lo mejor sería cruzar al otro lado de la calle. Estaba a punto de hacerlo cuando se acercaron dos hombres. «¿Algún problema, Molly?», preguntó uno de ellos. «Esta tipa trata de meterse en mi territorio. Ya le dije que no tiene derecho, pero parece que no entiende». Los hombres tenían aspecto desagradable y cuando se volvieron hacia ella, Honora se apresuró a decir: «Lamento si hice algo incorrecto. No deseaba molestar a nadie». «Me iré». No advirtió que cruzaban una mirada significativa y uno de ellos dijo: «Nosotros te cuidaremos, querida, y evitaremos que molestes a Molly. Hay muchos lugares tan buenos como este». Tomó a Honora del brazo y ella se atemorizó. «Gracias, pero regresaré por donde vine». «Creo que sería un error», contestó uno de los hombres. «También yo», intervino el otro. «Vendrás con nosotros». «No, no», exclamó Honora. «No quiero hacerlo». Trató de alejarse, pero para su sorpresa se colocaron uno a cada lado de ella y la tomaron de los brazos. Cuando la detenían para que no se escapara, se acercó un carruaje de alquiler y uno de ellos le hizo una seña para que se detuviera. «No. No, por favor. Debo volver a mi casa». No parecieron escucharla y antes que pudiera impedirlo la obligaron a entrar en el vehículo y la sentaron en medio de ambos para que no pudiera escapar. «Por favor, cometen un gran error. Vivo justo al otro lado de la calle y allí debo regresar. Eso puedes decírselo a Kate. Ella sabe cómo tratar a las de tu clase». «No comprendo». «Salí de mi casa porque deseaba ir al parque a sentarme debajo de un árbol por unos minutos». «Se inquietarán si no regreso pronto». Se imaginó lo que pensaría el duque al subir a su habitación y no encontrarla. Supuso que el lacayo le avisaría que había salido de la casa y que eso le parecería muy extraño. No tenía la menor idea de lo que intentaban hacer esos hombres con ella y tenía tanto miedo que no sabía qué decir. Estaba segura de que aunque gritara el cochero no la escucharía. «¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?», se preguntaba frenética. De pronto se le ocurrió una idea y dijo: «Si lo que desean es dinero, llévenme de vuelta y les pagaré lo que me pidan». «Te llevamos con Kate y no hay nada más que discutir», afirmó uno de ellos. «¿Quién es Kate?»,
Pronto lo sabrás, y es inútil que trates de armar ningún escándalo. Honora tuvo la sensación de que no valía la pena hablar con esos hombres que parecían bastante tontos. Pensó que tal vez Kate, quien quiera que fuese, tendría la suficiente inteligencia como para comprender que no podía desaparecer de la casa Timemouth sin que se produjera un gran revuelo. Circulaban por calles muy alumbradas y en las que había bastante gente, y en tanto Honora aún se preguntaba si debía volver a intentar apelar a los hombres para que la dejaran en libertad. El carruaje se detuvo. Advirtió que estaban frente a una casa alta iluminada por dos linternas en la escalinata que conducía a la puerta principal. Descendieron. Uno de ellos le pagó al conductor y sin separarse de ella para que no pudiera escapar comenzaron a subir por la escalera. La puerta solo estaba entornada, la empujaron y entraron. Honora notó que la casa era más grande de lo que suponía. Desde el vestíbulo se veían varias puertas y una escalera que conducía al siguiente piso de cuyo barandal asomaban dos mujeres. Vio que estaban pintadas igual que Molly y una de ellas gritó: «¿Qué los trae por aquí, Jimmy? Queremos ver a Kate». «Llámala». «¿Qué habitación está vacía?». «La de la derecha», contestó la mujer. Sin decir más los hombres condujeron a Honora casi a rastras, aunque ella no trataba de resistirse, hacia una puerta lateral. Para su sorpresa se trataba de un dormitorio aunque muy diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Los muros estaban pintados de color de rosa brillante y al cruzar la puerta varios espejos reflejaron su imagen. Los cortinajes de la cama también eran de color de rosa aunque de material ordinario. Los hombres permanecieron en la puerta a medio abrir y ella miró a su alrededor hasta que afuera una voz gritó varias órdenes y un momento después una mujer entró en la habitación. Era una figura tan asombrosa que Honora no podía dejar de mirarla. Se trataba de una mujer alta y robusta, de edad madura, muy pintada al igual que las que viera en el barandal y que Molly. Lucía un vestido de noche con el talle profusamente bordado con diamantina y falda de volantes con ramilletes de baratas rosas de algodón. Llevaba un collar de diamantes falsos y pendientes que hacían juego colgaban desde sus orejas casi hasta el cuello. Su cabello, rizado y alto hasta parecer casi grotesco, estaba teñido y su potente voz pareció retumbar contra las paredes cuando exclamó: «¿A quién diablos me trajeron?». «La encontramos en el territorio de Molly y Kate», discutían. «Como es bonita creímos que lo mejor sería traértela». Kate miró a Honora de un modo que la turbó. «Por favor. Déjeme que le explique», comenzó a decir ella. «¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?». La interrumpió Kate. «Soy la duquesa de Timemouth». Kate se acercó y le dio una bofetada. «Embustera». «Quiero la verdad». Honora no podía respirar ni moverse y después de un momento se llevó una mano a la mejilla pensando que no podía ser verdad que esa mujer la hubiera golpeado. Al hacerlo su capa que había mantenido cerrada se abrió. Kate y los dos hombres miraron con asombro el elegante vestido que llevaba y el brazalete de perlas que era uno de sus regalos de boda. Por un momento se hizo el silencio. Después Kate ordenó: «Dime quién eres. Y que esta vez sea la verdad». «Le dije la verdad», insistió Honora sin poder evitar que la voz le temblara. «Me casé esta mañana. ¿Y caminaba sola por el Parque Lane de noche?». «No pensarás que vamos a creerte». De pronto el hombre a quien llamaban Jimmy exclamó: «Espera un momento». Kate metió la mano en el bolsillo y sacó un periódico doblado. Lo extendió, buscó entre sus páginas y se lo entregó a Kate. Ella lo miró y volvió a preguntar: «¿Quién dijiste que eres?». «Soy la duquesa de Timemouth», tartamudeó Honora temerosa de que volviera a golpearla. «¿Y te casaste esta mañana?». «Sí». «¿En dónde?». «En Lansdowne Hall. En Buckinghamshire. Es donde viven mis tíos». Kate la observó como para asegurarse de que decía la verdad antes de preguntar al mismo tiempo que leía el periódico: «¿Quién fue el sacerdote que te casó?». «El obispo de Oxford». La observó aún con mayor cuidado y reparó en sus joyas y su ropa. Entonces ordenó: «Espera aquí». Junto con los hombres salió de la habitación. Cerraron la puerta y Honora, que sentía que sus piernas ya no la sostenían, se sentó en la orilla de la cama. Entonces se dio cuenta de la tontería que había cometido al salir de noche y verse envuelta en un episodio tan sórdido. Ni por un momento se le había ocurrido pensar que fuera peligroso o que alguien se opusiera a que caminara hacia el parque para sentarse bajo los árboles.
En Florencia jamás le habían permitido salir sola, pero allí era diferente porque estaba en un internado. Cuando residía en la Plaza Grosvenor con sus tíos solía dirigirse al jardín que había en el centro. Pero ahora recordó que ese jardín era privado y solo los propietarios de las casas de la plaza tenían llave de la puerta que conducía a él. «Qué tonta fui», se dijo con un suspiro. Se preguntó si Kate le permitiría comunicarse con el duque para pedirle que la recogiera. Minutos después la mujer junto con los dos hombres regresó a la habitación y Honora se puso de pie con los ojos muy abiertos por el temor. «Si eres la duquesa de Tynemouth como afirmas», dijo Kate, «entonces supongo que tu esposo te querrá a su lado, sobre todo esta noche, la de bodas». Los dos hombres soltaron risitas burlonas. Al recordar que de eso era de lo que huía, Honora sintió que el rubor cubría sus mejillas y Kate añadió: «Así que le escribirás una nota para decirle que venga a recogerte». «¿Puedo hacerlo?». «Sé que vendrá de inmediato». «Comprendo que fui una tonta al salir sola de casa. Lo que tu esposo opine no es asunto mío, pero estoy segura de que nos agradecerá que te hayamos cuidado». El tono de su voz provocó que Honora preguntara: «¿Le pedirá rescate?». Jim se rió y comentó: «Es más inteligente de lo que creíamos, aunque aparentemente no sabía de lo que hablaba Molly». «Cierra la boca», le ordenó Kate. «Sí, duquesa, pediremos rescate y más te vale rezar porque lo pague, de lo contrario te quedarás aquí conmigo». Jim volvió a reír pero Kate lo ignoró. En ese momento Honora advirtió que la mujer llevaba en las manos una bandeja con hojas de papel para escribir, un tintero y pluma. La colocó en una mesa cubierta con una carpeta de tela color de rosa sucia con manchas circulares de comida y de vasos. «Escríbele a tu marido y dile que venga por ti rápido. Explícale que debido a los gastos y molestias que has ocasionado queremos 300 libras para dejarte en libertad». «¿300 libras?», exclamó Honora. «¿Por qué no 500?», preguntó Jimmy. «Después de todo es su noche de bodas». «Tiene razón», exclamó Kate. «Con todas las carreras que han ganado sus caballos bien puede pagar 500 y hasta 1000. Por favor», suplicó Honora. «No le pidan mucho dinero. No tendrá esa suma disponible en efectivo». Le preocupaba la posibilidad de tener que pasar la noche en ese lugar horrible. «Me parece razonable». «Pide 500. Los caballeros suelen tener esa cantidad en casa». Honora pensó que no tenía sentido continuar discutiendo y no podía evitar el deseo desesperado de salir de allí. La atemorizaban Kate, los hombres y hasta las otras muchachas de rostros pintados que de vez en cuando husmeaban a través de la puerta cuando Kate no lo advertía. La tinta era muy fina y la pluma gastada, pero por fin logró escribir: «Lamento haber sido una tonta, pero dos hombres me capturaron y me trajeron a este lugar. Dicen que puede venir a recogerme si les paga 500 libras por las molestias que les cause. Le escribo esta carta para rogarle que venga lo más rápido que pueda. Lo siento mucho mucho, Honora». Casi antes que terminara de escribir su nombre, Kate le arrancó la carta de las manos y comenzó a leerla con lentitud. Este mensaje le sacaría dinero hasta a quien tuviera el corazón de piedra. Se rió. Se la devolvió a Honora y le ordenó: «Escribe la dirección». Como no había sobre, Honora dobló la carta y escribió: «Su señoría el duque de Tynemouth, Casa Tynemouth, Park Lane». Se la entregó a Kate, quien salió de la habitación hablando con los dos hombres con voz muy baja. Entonces, como si se le hubiera ocurrido algo, regresó por la bandeja con la pluma y tintero y se la llevó. A Honora se le ocurrió que ella también le escribiría una nota al duque y se preguntó qué le diría. Entonces se llevó la mano a la frente. Por primera vez pensó si el duque se enfurecería mucho al recibir su carta. La puerta se abrió y entró una de las mujeres que había visto en la escalera. Llevaba puesto un camisón transparente y sobre él una gastada bata. «Con que eres una duquesa de verdad». «Conozco duques, pero nunca había visto a una duquesa». «Eres muy joven». Honora no pudo dejar de sonreír. «Me convertí en duquesa apenas esta mañana. Si yo fuera duquesa no saldría a la calle ni me enredaría con Molly. Es salvaje como una gata enloquecida. No comprendo por qué se molestó tanto conmigo». «Te lo explicaré», comenzó a decir la mujer. En ese momento alguien gritó en el vestíbulo y ella se sobresaltó.
Es Lord Roxton. Pensé que no vendría esta noche. Sin decir más salió y cerró la puerta mientras Honora se limitaba a mirarla con asombro. Oyó que las voces subían de tono cuando alguien cruzaba frente a la puerta y sintió un súbito temor de que Lord Roxton entrara en la habitación y la viera. Estaba segura de que el duque no querría que sus amigos ni nadie más se enteraran de lo tonta que había sido al salir sola de noche y dejarse atrapar por gente que ahora pedía rescate por ella. Poco después las voces callaron y volvió a hacerse el silencio. ¿Cómo pude ser tan tonta?, se preguntó Honora. La pregunta se repetía una y otra vez dentro de su cerebro y le parecía que el tiempo se había detenido cuando por fin volvió a abrirse la puerta de la habitación.